Bienvenidos nuevamente, estimados participantes del curso de Biología Molecular y Celular. En esta ocasión, su servidora, profesora Colette Andrews, con una nueva entrega de lo que es el curso de Biología Molecular. En esta ocasión vamos a estar estudiando lo que vendría siendo el tema relacionado con el laboratorio siguiente para esta semana, que les voy a estar presentando. Es el tema de la membrana celular. Sin más, vamos a dar inicio de una vez a lo que es la facilitación de este tema. Para este tema, el día de hoy, de las membranas celulares, vamos a hacer lo que es la introducción teórica con un grupo de videos. La base teórica, se les solicita que vea cada uno de los videos, si es necesario, varias veces, que deben tomar apuntes sobre cada uno de estos videos, deben pausar y regresar cuando lo necesite para una mejor comprensión. Algunos de los videos nos permite hacer la previsualización, por ende hay que hacerle seguimiento a lo que es el enlace directamente. Eso sería para el primer video. El segundo video, si lo podemos visualizar desde el mismo Schoology, deben verlo porque les va a dar lo que es. El primer video habla sobre la membrana celular y sus funciones, la estructura de la membrana celular. El segundo video habla sobre los tipos de soluciones, las hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, que es un fundamento indispensable para poder entender las actividades que siguen más adelante. Les va a explicar lo que es la diferencia entre la concentración de solutos y los nombres relativos a soluciones hipotónicas, soluciones isotónicas e hipertónicas, que están relacionadas con el prefijo del nombre de la palabra. Es decir, por ejemplo, iso significa igual, el prefijo iso de igual, relacionado con isotónica, es decir, que la concentración de solutos de la solución es igual o muy parecida a la de el organismo en medio o lo que está detrás de la membrana celular. Hipertónica, que la concentración de solutos es mayor que adentro de la célula, y el hipotónico, que se refiere a que la concentración del medio es menor que la que se encuentra dentro de la célula. Recordando que estas tres palabras, isotónica, hipotónica, hipertónica, se refieren a la concentración de soluto en el medio, lo cual afecta la velocidad del movimiento de el agua a través de una membrana relativamente permeable. Estas imágenes van a ayudar a aclarar esos conceptos para que los puedan entender bastante bien. Las actividades están listadas aquí, donde pueden ver que deben preparar un resumen de 3 páginas de los puntos más importantes en lo que se refiere a estructura y función de la membrana celular. Van a hablar también sobre la osmosis, que es movimiento específicamente de difusión del agua. Mientras que el término de difusión en general se refiere al movimiento de partículas de un área de mayor concentración a un área de menor concentración, pero cuando hablamos específicamente del agua, recibe el nombre propio de osmosis. También van a ver sobre ese tema la estructura, propiedades enzimáticas relativas a la parte que corresponde a esto, las partes, áreas y componentes, características, temas relacionados a la semipermeabilidad o la permeabilidad selectiva, intercambio de materiales o de información a través de una membrana selectivamente permeable. Vamos a ver temas que ya hemos visto sobre fosfolípidos y sus partes relacionadas a la parte de la membrana y cómo eso afecta su funcionalidad, tipos de soluciones y características de estas, conceptos relacionados con el crecimiento de la célula en base a la entrada o salida de agua, dependiendo de en qué solución está sumergido. Y vamos a ver también que se le solicita como actividad 2 que haga un cuadro que detalle cada una de las partes de la célula y sus funciones en base a lo que se menciona en el video 1, con dibujos, ¿verdad? Donde vamos a hablar de los carbohidratos, las proteínas periféricas, las proteínas integrales, los fosfolípidos, los canales de proteína transportadora. Debemos identificar cada una de estas
en ese dibujo. Pueden apoyarse no únicamente con el video, sino también pueden buscar imágenes en internet que les ayude a facilitar la idea de cómo hacer ese dibujo. Eso va entonces también en lo que sería el cuadro 1. Para el cuadro 2 utiliza la información relativa a las soluciones que vienen siendo lo que es hipertónicas, isotónicas, hipotónicas, hacerlo también con dibujos para representar. Y realizar vocabulario que debe ser de un mínimo de 20 términos relacionados con los videos 1 y 2, las palabras más importantes de ese capítulo. Para la parte de la base experimental, tenemos que hay unos videos que nos ayudan a recrear unas condiciones, uno de osmosis, donde sumergimos un trozo de papa y vamos a ver el movimiento de agua a través de las membranas del corte de papa, recordando que el corte de papa tiene una colectividad de células que cada una a su vez está movilizando agua dependiendo de el tipo de solución donde esté sumergida. Por ende vamos a observar que dependiendo de la concentración de solutos y los términos que aprendimos anteriormente, dependiendo si es un medio hipotónico, isotónico o hipertónico, va entonces a movilizarse el agua por difusión en el proceso específico llamado osmosis. Y va a causar entonces que las células pierdan o ganen agua, dependiendo del medio en el que estén sumergidos. Que para este momento ya estos videos van a tener mayor sentido para el que ha visto la información de la base teórica. Con respecto a lo que es osmosis y la célula animal, vamos a ver entonces un protocolo de trabajo en este video donde se ve la osmosis o se ve el cambio de la conformación de las células, que en este caso son células humanas como representantes de células animales, para entonces observar el proceso de osmosis, donde son sumergidas también en diferentes concentraciones de soluto para entonces recrear las condiciones de hipotónico, isotónico, hipertónico, y así poder observar el movimiento de agua por medio de osmosis y el crecimiento no el crecimiento, sino más bien la expansión de la célula por aumento de la cantidad de agua dentro de la célula o la creación de estas por pérdida de agua. Y vemos entonces las actividades también están mencionadas aquí, crear un flujograma de las dos partes experimentales detalladas anteriormente y describir qué sucede con la célula animal y vegetal sometida a estas soluciones. También tenemos una parte de lo que es un laboratorio virtual en el cual se les solicita que trabajen en grupo. Esta parte sí es grupal, van a trabajar, la parte anterior toda es individual, mientras que la parte que sigue de acá sí la pueden hacer de manera grupal para que ayuden todos a pensar y también a distribuir el trabajo. Para esta parte no va a haber quiz, para este tema no va a haber quiz, sino que el quiz va a ser tomado de este trabajo que van a hacer acá grupal, que sería otra calificación. Voy a estar habilitando lo que sería la entrega que se va a hacer separadamente. Recordando que todo lo que hemos mencionado anteriormente se entrega en la tarea individual y esta que vamos a hacer va a ser una tarea grupal. La tarea grupal va a ser básicamente diseñar un protocolo. Un protocolo en base a las herramientas que le estoy facilitando, que está aquí, que es básicamente un laboratorio virtual donde ustedes van a organizar lo que es el diseño de un experimento y van a hacer la recolección de los datos y los datos la van a recoger en base a este laboratorio. Deben tener activado cada uno de estos módulos que están aquí, van a investigarse, van a trabajar con el agua, representando la molécula de agua en azul, y el soluto cualquiera que deseen escoger, que deben especificar en su planteamiento de su proyecto, van a escoger ya sea suprosa, puede ser cloruro de sodio, cualquier otro soluto que van a utilizar para crear sus disoluciones o condiciones hipertónicas, isotónicas o hipertónicas, isotónicas o hipotónicas, y tienen que investigarse un poquito sobre la masa del soluto que van a utilizar. Ahora, la cantidad no sube mucho, así que pueden, si por alguna razón no les da el radio, porque no sube más, entonces utilicen la mitad de las cantidades de cada una de las que investiguen. Por ejemplo, si digamos que el radio de agua
está establecida en ser 300, pero aquí no suba a 300, pues utilizan 150, por ejemplo. Ahí tienen que investigar. Y digamos que la del soluto que escojan utilizar, ya sea cloruro de sodio, sucrosa u otro soluto que deben especificar en su metodología, digamos que también se excede, entonces usan la mitad. Si usan un tercio del tamaño, se tiene que usar un tercio del tamaño para los dos, para que se mantenga una equivalencia. ¿Sí? Y eso es con respecto al agua. Por ejemplo, si deciden trabajar con cloruro de sodio, la molécula de cloruro de sodio es más grande que la molécula de agua. ¿Sí? Y las partículas, con respecto al número de partículas, les recomiendo que lo que vayan a utilizar aquí, las partículas de agua siempre tienden a ser mayor cantidad y las del soluto menos. Por ende, para que se pueda disolver el soluto en el agua, tiene que haber mayor cantidad de agua que de soluto. Si no, entonces va a llegar a grado de saturación y no se va a poder disolver más soluto en la solución y se estará saturado. Por ende, aquí tendrán que, les recomiendo que utilicen, por ejemplo, 40 y 10. 40 y 10 la suma es 50, lo cual puedo utilizar para porcentaje, que me daría 80% de agua y 20% de soluto, por ejemplo. ¿Sí? También, sí, porque también creo que los números acá, bueno, este sí llega a más de 100, podrían utilizar, póngase que 70% de agua y 20%. Y 30 acá, que representaría entonces porcentajes. ¿Sí? Lo único que la visualización aquí es un poquito menos obvia, ¿no? Aquí yo utilizaría, como les diría, 40 y póngase que 10 para poder hacer más control y aún estoy representando que el agua es mayoritaria, ¿no? Que lo que es el soluto. Y dependiendo de lo que investiguen con respecto a la masa del agua y la masa del soluto que escojan utilizar, entonces reemplazan los valores, pueden utilizar valores más pequeños para que mantengan la equivalencia y la relación entre los números. Y también aquí, como les digo, tener todo habilitado para que así tengan lo que es el reloj, lo que es el centro de masa que se va a estar movilizando dependiendo del movimiento de las partículas. Aquí él está siguiendo dónde está la mayor parte de la masa. Aquí está siguiendo dónde está ubicada la mayor parte de la masa, porque las partículas están en movimiento. Tenemos acá entonces que el particle flow rate también me lo va a representar cuando ya yo abra lo que es ahora mismo representando el exterior de la célula, por digamos, este es el exterior de la célula y este sea el interior de la célula. Entonces, al yo remover el divisor, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo esta membrana ahora mismo es impermeable, pero la membrana celular es selectivamente permeable, o sea que permite la movilización de ciertas sustancias, asumiendo que estuviera permitiendo la movilización específica de las moléculas de agua y del soluto que decidan utilizar, ya va a ser entonces que va a haber cierta porosidad y esa porosidad va a estar representada por una línea intermitente. Y ya veremos entonces que ahora va a permitir el flujo de las moléculas. Y aquí entonces al tener el particle flow rate activado, vamos a ver entonces el movimiento neto en el cual se está dando el movimiento de las partículas. Vemos que el movimiento de las partículas rojas no se ve representado en este momento, ahora sí. Eso quiere decir que ya se están empezando a movilizar hacia este otro lado. Y vemos que la longitud de la flecha también nos da indicación de cuánta cantidad de masa se está moviendo. Ahora, esto es solo para que se familiaricen, recordando que aquí usted puede también pausar. Usted puede pausar para hacer captura, para recolectar lo que son los datos, y también hay un cronómetro o contador. Digamos que yo reseteo las condiciones para que de un lado haya 40 o 80, 40 partículas de agua y 10 partículas de soluto, o un equivalente del 80% de agua de un lado y un 20% de soluto del otro. Yo puedo escoger si yo lo quiero ver, visualizar a velocidad normal o a velocidad lenta. Si yo escojo velocidad lenta y remuevo el divisor y activo aquí en la marcha de las partículas, vamos a ver la lentitud con la cual se van a mover. No es necesario tenerla tan lento. Ahora, yo puedo también reactivar el movimiento o pausarlo. ¿Ve? Para cuando necesito tomar datos específicos del movimiento de las partículas. Vemos que ya se ha movilizado una partícula de agua hacia el lado, asumiendo que este es el lado externo, este es el lado interno, ya se movió una partícula de agua hacia el interior de la célula, mientras que los solutos que estaban dentro de la célula se mantienen de un solo lado.
¿sí? Hay mayor concentración de solutos fuera de la célula en este momento que en esto. Recordando que el concepto de difusión, que ya deben haber visto en la parte teórica, de los videos que presenté anteriormente, va a llegar un punto de equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico es donde se está aún movilizando, pero hay un balance entre un lado y el otro. Esto sucede no únicamente con las partículas disueltas en una solución, sino inclusive con los gases. Aquí vemos entonces que de las 40 partículas de agua ya una entró, de las 10 partículas de soluto todavía no ha salido ninguna, ¿sí? Y esto se puede deber a diferentes razones. Una de ellas, dependiendo de qué condiciones yo utilizo. Aquí no representé la diferencia de tamaños de lo que es la masa, pero como dije anteriormente, la masa y el radio del agua es más pequeña que la de la mayoría de los solutos, como el cloruro de sodio, que también cuando ustedes investiguen, ustedes van a poder representar ya sea el número específico o su equivalente en estos factores que están aquí, para entonces hacer que sea más realista. Y recordando la última herramienta que está aquí arribita, que viene siendo el cronómetro. Si yo tengo mi divisor y no he iniciado todavía, o voy a reiniciar el proceso que estoy estudiando, yo puedo utilizar pero parámetros de tiempo. Digamos que yo quiero hacer la medición de lo que sucede en un minuto y lo voy a dividir en grupos de 15 segundos. Entonces yo puedo activo el divisor, activo el corredor de tiempo y el divisor casi que al mismo tiempo. Miren que lo tengo, bueno, acá lo tengo en pausa. Ya abrí el divisor, nada más que el cronómetro está activado, pero aquí no estoy en pausa, así que ahora empiezo a correr. Y yo puedo esperar los 15 segundos, estar pendiente y congelarlos. Bueno, ahí se me fue un poquitín, ¿verdad? Y puedo observar qué sucedió en 15 segundos. En el lapso de primeros 15 segundos, esto me va a ayudar para cuando quiera hacer gráficas. Entonces yo tomo nota de lo que son las condiciones a los primeros 16 segundos. ¿Qué sucedió? Ya se movilizaron 12 partículas de agua al otro lado de la membrana, mientras que el soluto solamente ha salido una partícula, ¿sí? Recordando que cuando hagamos el ajuste del tamaño de la masa, en la cantidad de masa y el tamaño en radio de las partículas, vamos a ver que si la partícula del soluto es más grande, va a tener menos facilidad de movimiento. Y por ende también va a ser un factor que va a hacer que sea más lento para movilizarse. ¿Sí? Entonces ahí contabilizo y aquí puedo volver a contabilizar nuevamente el segundo lapso de tiempo, que sería hasta los 30 segundos, lo hago correr y lo paro. Y a este momento entonces contabilizo, y aquí estos son datos que yo puedo utilizar para hacer gráficas. Entonces aquí con estos datos ahora, al minuto o a los 15 segundos, usted no tiene que usar 15 segundos. Yo estoy usando 15 segundos, usted puede utilizar menos, usted puede utilizar más, dependiendo de qué se le hace a su grupo en su diseño. Tiene que hacer un diseño del experimento completo. Y bueno, estas son las herramientas que pueden utilizar para realizar lo que es su experimento. Ese diseño, te van a diseñar su experimento desde cero. Te van a diseñar en base a los principios que hemos estudiado de hipertónico, isotónico e hipotónico. Van a recrear esas condiciones, van a estudiar qué soluto van a utilizar. Van a usar siempre agua como solvente, que es el disolvente universal, y van a entonces al resto de su experimento, si lo van a planificar como grupo, qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Allí van a establecer entonces su pregunta de investigación, su hipótesis, van a crear lo que es su metodología, que la van a describir, van a hacer lo que es, van a ejecutar el experimento en grupo, van a tomar sus apuntes, ¿verdad? Van a pueden hacer una grabación de lo que es la presentación. Bueno, hay una parte de video que está acá abajo, que es explicar luego en un video sus resultados, ¿no? Esa es una explicación que hacen después de haber tomado los datos y el análisis, y haber redactado y todo, ¿no? Que ya van entonces a explicar su trabajo. Y van a hacer entonces van a realizar lo que es el análisis, van a sacar sus conclusiones, pueden apoyarse en referencias sobre el tema, van a aplicar las normas APA, le anexé lo que es las normas APA para hacer las citas bibliográficas, y van a redactar un informe. Ese informe que van a redactar va a ser un informe que va a seguir una estructura de un artículo científico, ¿sí? El cual también les he anexado lo que es una plantilla. La plantilla tiene también instrucciones de cómo se redacta un artículo científico. Ustedes pueden hacer una copia,
mantener uno como guía y pueden ir editando el otro, ¿sí? Y así van entonces en grupo trabajando. Y a las finales lo que van a entregar es un diseño experimental completo, que es el protocolo, ¿sí? De cómo van a realizar todo. Van a realizar un video explicativo de sus resultados. Y a la final lo que van a presentar es un artículo científico o sus resultados con una estructura de un artículo científico. Que el objetivo de esto es ir familiarizando a los estudiantes con la redacción correcta de un artículo científico, que vayan viendo cómo se hacen las afiliaciones, cómo se hacen las citas correctamente aplicando las normas APA, y vayamos entonces desde ya, por lo menos haya un proyecto en el cual se aplica esta estructura y se produzca entonces un resultado, una producción científica, siguiendo entonces las normas o pareciéndose a lo que son las normas. Yo adicional les puse lo que es algunos videos, algunas imágenes tipo ayuda, que les puede ayudar entonces a entender un poquito más de lo que sucede en las condiciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, que sucede con las células animales y vegetales. Las condiciones del tamaño de lo que es la molécula, pueden apreciar que las moléculas del cloruro de sodio, que en este caso es el soluto, son más grandes en comparación que las moléculas de agua, y que al suceder lo que es la solución o disolverse, una se integra en la otra, unas partes de las moléculas son rodeadas por otras partes de las moléculas, como podemos ver que las moléculas de agua van rodeando cada una de hay una disociación, porque pasa, por lo menos el cloruro de sodio, que te da su forma sólida y de una estructura bien organizada de sal cristalina, viene entonces a disociarse la parte de lo que es el cloro del sodio, para entonces ser rodeada por moléculas del agua, y así es como se disuelve o se separa, y entonces forma lo que son iones de cloro y de sodio, que están ya separados, que tienen sus cargas, ¿verdad? Y que cuando el agua se desaparece o se evapora el agua, entonces se recristaliza o se reforma lo que es la sal que se había disuelto, porque ahora ya no está rodeada de la molécula de agua formando solución, sino que hay lo que se llama una reconstitución de la estructura química de la sal, ¿sí? Y estas son cosas que vamos ahí emparentando ya conocimientos anteriores. Y aquí vamos viendo entonces una recreación de lo que está sucediendo en la molécula de agua, ¿verdad? A través de una membrana semipermeable que viene siendo representada por lo que es nuestro objetivo, nuestro experimento virtual, y lo que son las moléculas en este caso sucrosa, que viene siendo el soluto, que está del otro lado, y que quiere pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Va a haber agua entra, agua sale, que esto siempre está en movimiento, un equilibrio dinámico entre un lado y el otro, va a llegar un punto de equilibrio dinámico entre un lado y el otro, ¿sí? Y vemos aquí entonces el proceso de osmosis, que cuando estamos hablando de movimiento de agua por medio de difusión de un área de mayor concentración a una menor concentración, estamos hablando de el proceso de osmosis. Y vemos entonces el proceso de osmosis directa, y ejemplificamos aquí visualmente lo que es el proceso de osmosis inversa, donde a través del proceso de ejerción de presión podemos entonces cambiar la dirección del flujo natural de la difusión del agua u osmosis, y eso es lo que se conoce como osmosis inversa, lo cual permite también purificar, es un proceso que se utiliza industrialmente para purificar el agua, ¿sí? Y bueno, aquí como les decía, les dejo entonces anexado lo que es la plantilla para el artículo y lo que es las normas APA para hacer las citas correctamente. Muy bien, entonces es una aventura en la cual les invito, es bastantito trabajo, por esa razón es que no vamos a hacer quiz, pero también un trabajo colaborativo y de expansión de conocimientos y de navegación en otros temas que les va a ayudar entonces como estudiantes de lo que es biología molecular, una materia científica, a establecer sus resultados y a crear entonces su propio material, ¿sí? Exploren cualquier pregunta que puedan tener, con mucho gusto estoy disponible para contestar sus dudas a través del WhatsApp, ¿sí? Sin más por el momento, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima, que esté muy bien.